Seguramente todos hemos escuchado alguna vez que la historia se repite y también seguro hemos visto en las noticias precisamente cómo la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos se asemeja a una nueva guerra fría. Buenos días, yo soy Mariflor Olmedo y hoy voy a explicar qué es la guerra, la paz y algunos otros conceptos asociados que son fundamentales en el estudio de las relaciones internacionales y en este caso para entender la relación actual entre China y Estados Unidos. En primer lugar, ¿qué es la guerra? La guerra es la resolución de controversias a través del uso generalizado de violencia. De igual manera, según Karl von Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Además, se recurre a ella al no haber instancias que limiten a los estados en su disputa por el poder. Es importante comprenderla y estudiarla para entender los contextos, las consecuencias y básicamente el antes, el durante y el después, tanto de un país como del sistema internacional en el que vivimos. Existen tres tipos de guerra, la general, la limitada y la civil. Estas se diferencian entre sí por sus objetivos y las armas utilizadas. En la guerra general se encuentran objetivos totalizadores y se emplean todos los recursos militares así, posibles para lograrlos. Este tipo incluye a la guerra hegemónica, que se da cuando se rompe el equilibrio de poder en el sistema, ya que hay una potencia insatisfecha que desafía al hegemón. Al terminar, la consecuencia principal es la transformación del sistema internacional, ya que hay un nuevo status quo y es diferente la distribución de poder. Con el nuevo equilibrio de poder se alcanza la paz sistémica. Por otro lado, la guerra limitada tiene objetivos muy específicos y se moviliza la capacidad militar de una manera selectiva. En cambio, la guerra civil se da entre facciones rivales dentro de un mismo Estado. Este tipo de guerra es importante a nivel internacional, ya que se involucran otros estados de acuerdo a sus intereses y hay un impacto e inestabilidad regional. Aunque su nombre no lo señale, esta guerra va más allá de las fronteras y muchas veces hay violaciones brutales a los derechos humanos y no hay nadie que vele por los ciudadanos dentro del territorio nacional. Y es aquí cuando entran otros estados y también se da pie a muchos fenómenos, siendo un claro ejemplo la migración. Sin embargo, la guerra no es la única manera de relacionarse dentro de las relaciones internacionales. También se puede alcanzar la paz y la cooperación dentro del sistema internacional. La paz es tal cual la armonía, el equilibrio de poder, la cooperación y la ausencia de conflicto. Hay distintas maneras de alcanzarla y mantenerla según las distintas perspectivas teóricas, ya que no se da de manera natural. En este caso, explicaré el concepto tan importante de la paz desde la perspectiva del liberalismo y del realismo, siendo estas las teorías clásicas por excelencia. Así que, antes de comenzar, es importante destacar que un elemento clave para ambas perspectivas es la disuasión, que consiste en hacer de sentir a alguien de un propósito. Se podría decir que también es la amenaza del uso de fuerza para prevenir el uso de la fuerza, aunque suena un poco confuso. Pero en todo caso, se desincentiva el uso de la fuerza, ya que los costos serían mayores que los beneficios. Ahora, según el realismo, la paz es ausencia de conflicto y la cooperación no es clave. Solo entra en juego la disuasión. Por lo tanto, los únicos mecanismos efectivos para mantener la paz es el equilibrio de poder y la defensa colectiva. La defensa colectiva consiste en un sistema de alianzas contra un enemigo común previamente identificado. Realmente, este tipo de alianzas se forma ya cuando existe la amenaza, por ejemplo, la OTAN y el Pacto de Varsovia, pero por lo mismo son temporales, porque así como cambian pues las alianzas, también cambian los enemigos. Entonces, para los liberales se lleva a cabo un mecanismo totalmente diferente, que viene siendo la seguridad colectiva. Es de tal manera porque los liberales creen en las instituciones, en las reglas y en los incentivos para la cooperación. La seguridad colectiva es un acuerdo mediante el cual todos los Estados miembros aceptan que la seguridad de cada uno de ellos es importante para todos. Entonces se comprometen a no agredirse entre ellos y a defender a los que sean agredidos. Este tipo de sistema busca que todos formen parte de él y que sea permanente para que funcione y sea efectivo. Aquí se desincentiva el uso de la guerra, ya que todos están comprometidos a mantener la paz y existe la amenaza de la sanción colectiva, que a nadie le conviene. Entonces,
Yo creo que dentro de este bloque temático es importante conocer lo básico de lo que fue la Guerra Fría, ya que rompió con muchísimos supuestos y fue un fenómeno completamente nuevo, nunca antes visto, puesto que en este periodo se percibía una inmensa hostilidad y competencia entre las dos potencias de su momento, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, pero nunca hubo un conflicto armado directo entre ellos. De igual manera, fue un periodo de estabilidad sistémica, según el internacionalista e historiador John Lewis Gaddis. Si prestamos atención a esto, nos podemos dar cuenta que se está viviendo algo muy parecido en la actualidad, que suena familiar. Entonces, a continuación, resumiré tres artículos de la revista Foreign Affairs Latinoamérica que se centran en esta nueva rivalidad, que realmente no está nueva, y en sus efectos dentro de la realidad internacional. El primero es China y Estados Unidos, repercusiones mundiales de una nueva bipolaridad. Este artículo menciona que después de la Guerra Fría, donde claramente el sistema era bipolar, encabezado por la Unión Soviética y Estados Unidos, ya no hay certeza en cuanto al orden mundial que se vive. A pesar de la preponderancia de Estados Unidos, con el paso de los años han surgido nuevos actores y al mismo tiempo su poder se ha ido debilitando. Y por lo tanto no se cree que sea un orden unipolar, pero tampoco se cree que sea multipolar, ya que las potencias que existen en el momento no son tan fuertes. Y ante esto nos queda una opción, el sistema bipolar, que es donde Estados Unidos y China son las potencias más fuertes actualmente y hay una clara rivalidad. En el artículo se plantean principalmente los dos posibles tipos de bipolaridad que se podrían llevar a cabo y sus implicaciones para el resto. El primer tipo es la bipolaridad distendida, donde las dos superpotencias son interdependientes y no es conveniente una confrontación, ya que solo traerá pérdidas económicas para ambos. Por lo tanto, en este escenario, la cooperación es provechosa y necesaria para ambas potencias y para el resto de los países, ya que podrían aliarse con ambas porque es más flexible. En cambio, bajo una bipolaridad rígida, todo es más restrictivo y tenso. Según el realismo ofensivo, los estados se expanden cuando tienen el poder de hacerlo y su objetivo es fortalecer su poder mientras debilitan el del otro. Por lo tanto, los grandes poderes tienden a confrontarse tarde o temprano. Y según el realismo defensivo, los estados se expanden cuando se sienten amenazados. En términos generales, según la hipótesis realista, la bipolaridad entre las dos potencias se va a volver más rígida hasta que uno de los dos se imponga. Este escenario sería el más peligroso y el más costoso para todos, con grandes implicaciones económicas y se vería la necesidad de los demás países de elegir un bando. Y pues bueno, el segundo artículo es Latinoamérica ante la competencia entre China y Estados Unidos, donde se discute lo inquietante que es para Estados Unidos que China esté cada vez más presente en Latinoamérica, donde contempla el proceso como de región de interés a región de influencia. Por lo tanto, plantea que en las relaciones bilaterales de cada país con las potencias intervienen intereses materiales, políticos y valores, lo cual ya sabemos. El régimen chino es cada vez más aceptado por sus éxitos económicos y de reducción de pobreza, mientras que las democracias liberales están pasando por un mal momento. La disputa entre dos sistemas opuestos afecta e influye en la política interna de los países latinoamericanos, como una nueva forma de imperialismo que hemos visto antes. La autonomía regional dependerá del grado de flexibilidad o de tensión de la rivalidad. Sin embargo, esta nueva bipolaridad no tiende a pegarse a bloques rígidos como en la Guerra Fría. Al contrario, amplía el mercado y beneficia a la región, ya que ambas potencias, en medio de su disputa, quieren ofrecer bienes tangibles que por vías diplomáticas podrían beneficiar muchísimo a Latinoamérica. Se destaca que en el marco de política exterior de estos países no podrá haber una estrategia de equilibrio ni de seguridad colectiva, ya que no son viables para la región, no se podrían lograr tan fácilmente. Entonces, la estrategia adecuada sería la de acomodación y oposición a los dos polos según temas específicos y como mejor convenga. Finalmente, en el artículo Competition Without Catastrophe, How America Can Both Challenge and Coexist with China, la idea principal es que se debe dejar de aplicar la misma lógica que en la Guerra Fría. Estados Unidos debe aprender de la Guerra Fría. Para eso sirve la historia, para aprender de ella. Pero no debe de tomarla como analogía en el curso de acción actual hacia China.
El error principal de la política exterior estadounidense también ha sido que puede transformar a China y que lo puede hacer también a través de la competencia, lo cual no ha funcionado. Ambas potencias deben aceptar y aprender a coexistir con el poder del otro. La coexistencia ofrece la protección de los intereses de ambos y evita tensiones, pero no significa el final de la competencia, eso sí. Por lo tanto, Estados Unidos debe dejar de ver a China como la analogía de la Unión Soviética moderna, ya que tienen perfiles muy distintos. La analogía de la Guerra Fría no aplica, sinceramente no aplica, y, o sea, ya que no se ven ni guerras proxies ni división internacional ideológica. Sin embargo, China constituye un competidor económico cada vez más fuerte y ambos países comparten aliados. Entonces, en pocas palabras, ambas potencias deberían coexistir en los aspectos competitivos, como el militar, económico, político y de gobernanza global, puesto que en cada uno de estos aspectos hay ciertas tensiones. Entonces, por lo tanto, deberían de establecer reglas y acuerdos para evitar malos entendidos y prácticas injustas. Otra preocupación es que si China se vuelve potencia, otros países se volverían autocracias. Mientras crezca su influencia, Estados Unidos debe evitar ver a los países terceros solo en base a su relación con el rival o como campos de batalla, que es lo que recomienda el autor. Sin embargo, para coexistir, Estados Unidos, o sea, no significa que Estados Unidos debe dejar de denunciar el maltrato a los derechos humanos que se dan en China. Y pues ambas potencias deben ver la cooperación en problemas y retos más grandes como necesaria para ambos. Si algo debe tener en cuenta Estados Unidos, también como idea clave de la guerra pasada fría, es que las alianzas y las relaciones con otros países son muy importantes. No puede perder de vista eso. Y pues bueno, yo creo que es claro el hilo conductor de estos artículos, que al final llegan a la conclusión de lo que es más conveniente para las potencias y para los demás estados, que sería que la bipolaridad fuera distendida, donde ambas aprendieran a coexistir con el poder de la otra y no se obligara a tomar bandos. Al final, todo depende de qué posición decidan tomar las potencias ante esta rivalidad y que no tomen como referencia a la Guerra Fría, ya que la situación es muy distinta. A pesar de que puede servir para entender las actitudes de los estados, su historia política exterior, no deben de dejar de definirse por esta. El sistema internacional es diferente, ha sido transformado por distintos conflictos, por nuevas maneras de cooperar y necesidades cooperativas. Por lo mismo, aunque parecen casos de rivalidad muy semejantes, son de distintas épocas y se deben comprender las diferencias en el carácter de la rivalidad y en los nuevos intereses. Y pues bueno, la rivalidad entre Estados Unidos y China ejemplifica los conceptos estudiados en este bloque. Por lo tanto, cada uno de estos artículos es pertinente, ya que se puede determinar el tipo de guerra que es, en este caso hegemónica, sus posibles implicaciones en el sistema internacional y en la distribución del poder. De igual manera, nos dan una idea de cómo se puede alcanzar este equilibrio paz sistémica y de cómo los costos de incurrir en una guerra de cualquier tipo serían mayores que los posibles beneficios de probarse como hegemón. Siempre es mejor seguir las reglas y el derecho internacional y las instituciones en un marco de cooperación. Y pues bueno, así como en su momento la lucha ideológica que caracterizó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue algo nuevo, esta guerra comercial de carácter meramente económico, que se sobrepone a la diferencia ideológica entre ambas potencias, es también algo completamente nuevo, sin precedentes. Por lo tanto, no se debería esperar a que las potencias actúen de la misma manera, de hacer bandos y restringir alianzas, ya que no resultaría beneficioso para nadie y se traduciría en pérdidas económicas en el contexto actual. A pesar de las semejanzas en las decisiones de los estados, el contexto es diferente y sus implicaciones son diferentes. De igual manera, la globalización y los retos modernos que afectan a todos los estados hoy en día dificultan la ruptura en la cooperación. Por lo tanto, a pesar de sus diferencias, estoy de acuerdo en que China y Estados Unidos tendrán que seguir cooperando y por eso sería lo mejor que aprendieran a coexistir por su bien y por el de la comunidad internacional. Muchas gracias y bonito día.